Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo los llevan las lluvias? Aquí en la Ciudad Vieja, por lo menos, nos lleva mojados a todos los que estamos llegando, pero por lo menos está refrescando un poco. Vamos a continuar, vamos a terminar esta semana que lo habíamos de alguna forma encarado a la visita a la vecina orilla, visitar a creadores, a escritores de la República Argentina. Hoy vamos a llamar a Rosario. Pero antes de empezar, quiero decirles que tengo a Jorge Pozzi en controles de emisión y al Flaco Germán en la puesta a punto, y aquí a una poeta ganadora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Pablo? Muy bien. Poeta ganadora, que digo porque ganó Claudia Magliano, ganó el primer premio de poesía Édita en los premios anuales del MEC, que dieron en la semana pasada ahí en el Palacio Tarango. Sí, el jueves pasado, sí, exactamente. Una gran alegría por parte de todo el mundo, ¿no? Debe haber sido los premios por lo menos más aplaudidos, chiflados, silbados. Ah, llevé hinchada. Sí, se notaba, sí. Se trata de un libro editado hace 2 años, ¿no? Sí, 2010. Se llama Res. Me quedé pensando porque hace muy poquito, viste que hubo un par de libros, uno se llamaba Res Pública y otro que aparte tenía en la tapa el cuero de una vaca, y otro se llamaba Corazón Marrón, que también tenía que ver con el Uruguay, y tu libro hace 2 años, Res, tiene que ver también con el Uruguay profundo, con el Uruguay del campo y con la realidad esa brutal del campo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Tiene que ver con eso. Yo empecé a ir al campo de grande, ¿no? Toda la vida dije que me gustaba el campo, que me quería ir a vivir al campo. En plan, pero un poco idílico desde la ciudad, ¿no? Claro, urbana, ¿no? La mirada bien urbana. Qué bueno que el libro también tiene esa mirada urbana, ¿no? Pero viendo la parte más idílica, exactamente como vos decís. Y empecé a ir a los 32, 33 años, y al principio sí, fascinada, y los árboles, y el verde, y los animalitos, ¿no? La tranquilidad. La tranquilidad, la paz, la belleza, la serenidad. Y bueno, y al empezar a ir cada vez más, y al estar más tiempo, y estar de alguna manera un poco conviviendo, no mucho tiempo, pero sí de pronto un mes y algo, empecé a ver el otro lado, ¿no? Lo que hay por debajo de esa serenidad, de esa tranquilidad, esa paz bucólica, está la vida del campo. Exactamente. La vida sobre todo la vida de la gente que trabaja el campo, ¿no? De cómo es la relación con los animales, por ejemplo, el hecho de cuidarlos, alimentarlos, trabajar con ellos, estar como muy en función, ese es su trabajo, para después matarlos, ¿no? Sí, es la relación con la vida y la muerte en el campo, ¿no? Que se da de una forma y que parece muy claramente expresado, poéticamente expresado en tu libro, se da de una forma que para algunas sensibilidades puede ser brutal, digamos, ¿no? Sí. Bueno, fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Por eso digo que sigue siendo una mirada muy urbana, muy de la ciudad, porque hay una naturalización de todo esto que a mí me llamó la atención. Pero en la gente que convive, que trabaja, que está allí, para ellos es una cosa absolutamente natural, ¿no? Y me impactó mucho, y salió Res, y salió así, como una cosa que yo no me propuse, dije, voy a escribir un libro, no, escribí un poema que tenía que ver con eso, y después otro, y así fue. Pero hay también en Res, a diferencia, porque yo me acuerdo de tu poemario Nada, el anterior, que ganó el premio de AEBU, la Casa de los Escritores, y otras cosas que he leído tuya en la página, en la web, en internet, y en Res hay como una voz que fuera, ¿no?, profunda, que fuera dictaminando, diciendo, como sentenciando, las cosas son así, pero sin exagerar, ¿no? O sea, es una cuestión, una voz como muy natural y pesada, ¿no? Sí, incluso es un registro bastante distinto al que yo tengo con el libro Nada, es absolutamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver, y con otras cosas que he escrito, ¿no? Fue casi como posesa la manera de escribir. Sí, porque aparte, estamos hablando de una poesía que es, muy fluida, y que aparte está presentada, ¿no?, como prosa poética, pero casi, ¿no? Casi como prosa, incluso el ritmo, ¿viste? Está separado por barras, justamente como esa cosa, como el chorro, ¿no?, que va saliendo,
y tiene también, juega un poco con dónde cortar los versos, ¿no? Es decir, y también en algunos momentos de alguna manera asume un poco el lenguaje propio de más coloquial, ¿no? Bueno, todo el poemario tiene un vocabulario muy accesible, ¿no? O sea, yo creo que yo como lector, salvo al final que me gustó la palabra capuz, que no la conocía. Yo tampoco. Que es una caperuza, una capucha, capuz con Z, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención, todo lo demás es muy accesible. Estamos hablando de una poesía que es, uno entra fácilmente y ve cosas, siente cosas brutales. Pero no es solo del campo, no es solo del tema con los animales, sobre todo con las vacas o las ovejas, ¿no? Que pintan de azul, ¿no? Sino que eso te da para también dar otros chispazos en torno al Uruguay, al pasado reciente, ¿no? Sí, bueno, ¿sabés que eso fue una observación que alguna gente una lectura, mejor dicho, que muchos hicieron, yo no lo tenía en mente. Sorprendente. Sí, cuando habla de, los muertos flotando en el que río. flotan, sí, las cosas, digo, ¿no? Evidentemente en el inconsciente estaba, ¿no? Pero en ningún momento fue algo buscado, ni se unió. Porque aparte es algo que aparece contadas veces, ponerle que aparezca 3, 4 veces en todo el poemario, pero digo, precisamente es pues un recurso hasta poético. Te llama la atención cuando algo aparece pocas veces, pero decís, esto ya apareció. Sí, ¿no? Es que en realidad, te digo, es un libro escrito, es un poco también como escribo yo, ¿no? Muy desde yo no sé cuándo escribo lo que escribo, claro, ¿no? Es decir, ¿a dónde va a terminar? ¿A dónde va a terminar? Y muchas veces escribo un poema y no tengo la menor idea por qué escribí eso, y yo qué sé, y después, sí, puedo pensarlo, puedo analizarlo, o darle un poquito de forma después cuando más o menos sabes a qué apuntar, qué es lo que quiere decir. Claro, yo lo que me pasó con este libro fue eso. Si yo llego al campo, la primera imagen, el primer día que llego de noche y veo, es como muy alucinante todo, ¿no? Veo, yo iba llegando en una camioneta y veo allá adelante como unas lucecitas redondas, ¿no? Que se movían como mariposas, ¿no? Una cosa como insectos, pero no eran bichos de luz, ¿no? Entonces pregunté, ¿qué es eso? ¿Por qué son los ojos de las ovejas, me dijeron. Y eso ya fue la primera cosa que me impactó, ¿no? Y después, cosas, por ejemplo, veo unas ovejas que tenían el lomo con una franja azul y otras una franja roja. ¿Y por qué tienen eso, no? ¿Por qué están pintadas? Porque estas son las que van a carnear y estas no. Y a mí esas cosas me empezaron como... O bueno, en un momento, porque obviamente un recurso poético que vos usás mucho también es el de las imágenes visuales, digamos, ¿no? No solo imágenes visuales, sino de otro tipo, también sensorial. Y por ejemplo, en un momento hablas de la pala al rojo vivo, la pala caliente. Y vos decís y la pala es para castrar. Y sí, y es así, yo lo vi eso. Y era así. Yo vi cuando en un trabajo que se hace le cortan la cola a las ovejas, ¿no? Yo no entiendo nada de campo, hablo de lo que vi. Y bueno, y entonces el trabajo era así, había un hombre que tenía la pala, había un fuego y tenía la pala al rojo y se la pasaba a la persona que cortaba había otro que sostenía la oveja arriba de como una tabla, y otro cortaba la cola y así, y después la alargaban, y yo qué sé, a mí esas cosas me impactaron muchísimo, pero mucho, ¿no? No sé, ver yo no vi nunca cuando matan, nunca vi efectivamente matar, pero sí vi carnear, o sea, descuartizar una vaca. Que en un momento que casi desaparece, ¿no? Que queda solo el rabo, ¿no? Sí. Y bueno, a mí, yo qué sé, esas cosas con mi mirada urbana me impactaron muchísimo, me siguen impactando. Y aparte, digo, una cosa que impacta también en tu poemario, no es solamente estas imágenes que estamos hablando, sino las imágenes de las personas que lo hacen. Sí. La naturalidad absoluta y total, y sobre todo las niñas. Sí. Bueno, la niña esa existe, y yo vi a esa niña chapotear en la sangre, feliz, mientras su padre y su abuelo descuartizaban la vaca. Y yo estaba totalmente en estado de shock, ¿no? Y bueno, y es una realidad de nuestro país, mucho más común no, básicamente que Uruguay es un país ganadero, vivimos arriba de eso, digamos, ¿no? Otra cosa es que no lo queramos ver, digamos, claro, ¿no? y no lo vemos porque
porque yo qué sé, bueno, porque es así, porque cuando uno come un churrasco no sabe todo lo que pasa detrás. Claro. Y yo, obvio que no, mirá que no soy vegetariana. Mucha gente me ha dicho, ay, sí, no soy vegetariana, ¿cómo? Es más, yo siempre digo, yo me comí una vaca, viste que uno dice, me como una vaca, bueno, yo siento que me la comí porque vi cuando, esa vez que te digo que la cortaban, y después la echaron al fuego, y después me convidaron y yo la comí. Claro. Y fue muy fuerte, ¿no? Es decir, son cosas que es una realidad. Y aparte hay una cosa que surge también en tu poemario, para mí, por lo menos como lector, es que estamos en contacto con cosas más arcaicas de las que pensamos y las cuales no podemos razonarlas, digamos, ¿no? Capaz que es mejor casi que no las razonamos. Porque me acuerdo que en tu poemario dice en un momento, bueno, al final todos comemos, algo así, dice algo así, ¿no? O sea, al final todos terminamos comiendo, de que rica, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Después de ver todo eso. Sí, es así, y yo, es decir, yo no, con este libro no estoy juzgando nada, no estoy diciendo, ay, qué mal lo que hacen con los animales, no, simplemente en este libro de alguna manera estoy, creo que, exorcizando la angustia que me generaron algunas escenas que vi, pero que me generaron a mí por mi sensibilidad y porque no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Sí. Y que no sé si me voy a acostumbrar, por más que sigo yendo al campo, pero no sé si alguna vez me voy a acostumbrar, pero no hay una cosa es decir, no quiero decir, ay, qué brutos, ay, que no, es así, es una realidad no es una cuestión de civilización versus barbarie, o hay una mirada sobre la, digamos, cierta barbarie, no. En realidad, también el poemario, como ocurre con toda la poesía, impacta en otras partes también, ¿no? O sea, como metáforas de otras cosas. Sí, claro. Más amplias y más profundas y cosas que nos atañen, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente Res salió de ahí. Y hay también como pequeñas, otro detalle, digo para hablar de Res y de poemario, no siempre la poesía cuenta, viste que a veces canta más bien, pero en este caso como que hay una pequeña historia en cada una pequeña, no sé si historia, pero hay un desarrollo en cada poema, ¿no? Un desarrollo de una acción. Sí, hay como, de pronto son como pequeñas historias, incluso hay personajes, ¿no? Es decir, en ese sentido, hay como una breve, algo que se separa un poco de lo más lírico, ¿no? O sea, son como situaciones, como escenas que son representadas en este poemario, sin que sean planteo de un desenlace, pero hay una acción, digamos, a diferencia de otros poemas que pueden ser, a otro nivel, ¿no? Lo cual lo hace más accesible todavía. Uno entra más fácil también, ¿no? Es más fácil entrar. Y también hay una serie de historias, no me acuerdo, pero hay una de un auto, después hay una de ahora no me acuerdo, un teléfono, no sé qué, de un auto. De un auto y de algo de hay un auto que está atascado en el medio del campo. Eso ahí aparece como 2 veces el auto, ¿no? Sí, y después hay que en esa otra parte, claro, evidentemente eso que vos decías que tenía que ver con el pasado reciente nuestro, que yo te decía que no lo tenía en mente, pero sin embargo hay un poema que habla del balde en el aljibe, ¿no? Y ahí dice frena el vehículo o frena el automóvil a centímetros del aljibe. Y eso sí tiene que ver, eso sí. Que yo me quedé pensando cómo sería el aljibe también. El aljibe es una cosa terrorífica, a mí me da terror caer ahí. Pero, y el auto frena un centímetro. Sí, pero eso sí tiene que ver con una anécdota que me contó alguien que le pasó en plena dictadura, que una persona que la retuvieron y le pusieron una capucha, una práctica que se hacía mucho, y le simularon que un camión se le venía encima, ¿no? Es decir, bueno, tortura, ¿no? Y ese poema sí tiene que ver con eso. De alguna manera, yo creo que ahora capaz que me retracto y estaba mucho más presente. No, pero son cosas que están por debajo, pero ¿no? Están por debajo, sí, te ponen a nivel interior. Y en realidad lo que está, por eso digo que Res no es solamente, digamos, en la superficie, es un día en la vida del campo, ¿no? Y sobre todo un día en las vacas que están en el campo, ¿no? No, pero eso sería la superficie, pero por debajo hay digamos, el tema entre la represión, ¿no? Entre el poder represivo y lo que es los que van, ¿no? Como ovejas al matadero, ¿no? No, y el tema del poder yo creo que está presente,
en la figura del dueño de la estancia, digamos, del estanciero, que está ausente, pero es, creo que una presencia a través de los peones y los capataces, ¿no? Y en las mujeres, los peones, cómo están totalmente, digamos, acompasadas a ese... Exactamente. Es decir, donde no hay una voz de discordancia ninguna, ¿no? Exactamente. Y se refleja más en la niña todavía, incluso, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es, obviamente la poesía tiene eso, ¿no? Dispara líneas para todos lados. Eso es lo que está bueno, ¿no? Eso es lo que está bueno, de la poesía. Y que en este caso, bueno, es un primer premio bien dado. Bueno, gracias. Hay que felicitar al jurado porque realmente se trata de Res, un libro editado por Ático Ediciones. Es una editorial, bueno, que dirige Melba Guarilia y que tiene un par de años, lo cual habla bien también de la editorial, ¿no? Ya tiene un primer premio de poesía édita. Yo creo que también está el tema ahí de cómo se hace el libro también, ¿no? Una parte, ¿no?, de la presentación del libro, ¿no? Sí, obviamente tiene que ver no solo el contenido, sino la forma. Y en tu caso, nada, la hinchada tuvo razón también. Así que nada, bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, amigos. Va a haber una nueva edición porque esto ya está agotado. Sí, vamos a hacer una... Sí, Melba me conminó a hacer una segunda edición, ¿no? Claro. Y está bien, porque no, está agotado. Sí, habíamos hecho un tiraje muy pequeño, creo que habíamos hecho 200 ejemplares, y bueno, yo qué sé, se agotó y me quedan 2 o 3 nada más, y sí vamos a hacer una segunda edición probablemente el año que viene. Te puedo pedir que leas unos poemas. Lo que vamos a pedirle después a Claudia Magliano es que ella grave para La Máquina de Pensar y lo vamos a pasar dentro de un mes, una cosa así. Bien. Pero ahora podés leer 1 o 2 poemas, leo. Por lo menos para que se sepa de una especie de aperitivo. Leo el primero y el último, ¿te parece? El aljibe escupe el agua esa que hemos de beber, dijiste, no otra de río o estanque, porque la noche trae muertos a la superficie y en la mañana parece que ya no quedará nada. Sin embargo, hay restos de piernas y brazos flotando allá más lejos cerca del molino y no los vemos. La vida comienza justo en la puerta de tu casa, en el galpón donde se alinea la lana del rabo de las ovejas que cortaste a fuego. Chilla y aúlla el ganado, res, cabeza molida a golpes o de un solo tiro, ¡pac! Seca es la muerte de los animales, es seca y muda, 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 no dicen nada los animales, no, cuando los matan, se dejan ser presa sabrosa. Ah, hoy también comeremos tierna carne de oveja y mañana la alfombra de cuero acariciará mi piel delante de la estufa y haremos leño con el monte y haremos el milagro de la noche sin muertos flotando en el río porque no los vemos. La vida comienza en la puerta de tu casa, sí, así, dulce es la tarde cayendo sobre los campos. Y el último... En la noche el río es solo un poco de agua, los muertos no se ven en la noche, no. Es tan oscura en el campo, la noche es un capuz negro, un manto que nos filtra la luz. El fondo del aljibe, el agua del aljibe en el fondo. Lejos del río somos felices, por la mañana no se verán los muertos, sus brazos, el molino triturando el aire, no. La vida empieza justo en la puerta de tu casa. Muy bien, ese último verso lo remarca en la contratapa del Silva, porque de alguna forma también termina... sí, le da como una cierta circularidad al No, pero aparte termina de una forma luminosa, ¿no? Sí. O sea, es un poema, el poemario puede ser en algún momento sombrío, pero termina con ese verso que es luminoso. Gracias por estar acá, Bueno, Claudia. Gracias a ustedes, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Se balanceada, piel lanceolada, no dijo nada y se rió de mí.
Francisco Garamona, obviamente Paco Garamona, el hombre que entrevistamos el lunes, es el que está cantando aquí en este disco Las Armas Dulces, y esa canción se llamaba No te fuiste. Este disco obviamente lo estamos, bueno, es el último día aquí en La Máquina de Pensar, en el que vamos a estar con Francisco Garamona, y del otro lado de la línea hay alguien en Rosario que se llama Pablo Makowski. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andaste? Muy bien, muy bien. Me emocionado, le decía recién, ¿cómo es? Al Flaco Germán. Al Flaco Germán, claro. Y no, bueno, esta cuestión, estaba escuchando el programa online, y bueno, eso, acá en Rosario, qué sé yo, reencontrándome con voces del Uruguay. Y ahora que te escucho a vos, digamos, bueno, con mucha nostalgia, que se ve que nos vimos en Maldonado. Sí, a Pablo Makowski nos conocimos ahí en Maldonado en unos encuentros que generaba Luis Pereira, el poeta Luis Pereira, que estuvieron bárbaros. Poeta y anfitrión. Exacto. Sí. Y había otro amigo de Córdoba que se llamaba... Luciano Lamberti. Luciano Lamberti. Vos sabés que no me acordaba. Sabía que era Luciano, sí. No me acuerdo. Luciano Lamberti, exacto. Sí. Sí, un gran narrador. Luciano Lamberti, realmente un gran narrador. Bueno, leyó ahí un cuento que estaba muy bueno, ¿no? Hacía un cuento muy interesante. Sí, ha seguido publicando unas cosas cada vez, qué sé yo. Bueno, él tiene unos maestros que son de ahí de Córdoba, que no vamos a nombrar, pero que él dice, tenés que leer a estos tipos. Digo, no, tengo que leerte a vos. Digo, si vos sos buenísimo. Hay que hablar de Pablo Makowski antes para presentar aquí, decir que él vive en Argentina, pero que nació en Paysandú, es una especie de argenguayo, no sé cómo se dice, y que vive en Rosario de Santa Fe desde hace muchos años, y que edita una revista, Lenta Prisa. Le editaba la revista Lenta Prisa, pero hace ya tiempo, cuando en otra gestión de la Secretaría de Cultura, era una revista, digamos, orientada más bien a las políticas culturales, y ahora estoy de redactor de una revista que se llama 32 Pies, que dirige Reinaldo Sietecas y depende del Puerto de la Música. A propósito, hoy se murió Niemeyer, que fue el último gran proyecto, digamos, que hizo Niemeyer, lo hizo acá en Rosario, y que se llama, digamos, Puerto de la Música. Es una especie de centro cultural abocado exclusivamente a la música, a los conciertos y al archivo de música. Perdóname, ¿en Rosario es un centro cultural hecho por Niemeyer? No. Es un proyecto, es un mega proyecto. Un proyecto, a ver, digamos, te tiro la versión rosarina, después hay que evaluarlo, ¿no? Hay que distinguir la paja del trigo. Pero el gran proyecto, digamos, que se gestó durante el gobierno de Hermes Wiener, del gobierno pasado, digamos, que el mismo signo político que el actual, el proyecto fue el último proyecto que realizó Oscar Niemeyer, y es el proyecto, digamos, de una, a ver cómo decirte, por eso te decía, vamos a decirlo en términos rosarinos, es como que le podría llegar a cambiar la cara a Rosario, hacerla, digamos, internacionalizarla, ¿no? Porque es como una especie del teatro de Sydney, ¿viste? La ópera de Sydney. Sí. Bueno, el proyecto de Niemeyer es también un proyecto contra el río, que se llama Puerto de la Música, ¿no? Un lugar de formación, de actuación, digamos, de archivo, de lo que se te ocurra vinculado a la música, digamos, sería el gran centro nacional de la música. Pablo, no, me parece notable porque, digo, de alguna forma, esta semana nosotros las queríamos a dedicar, la máquina de pensar vamos dedicándole semanas a determinadas cosas, especialmente a escritores, autores, a poetas, pero en este caso era visitas a la vecina orilla, visitas a Argentina, y lo que de alguna forma fue surgiendo, sin quererlo nosotros obviamente, es que entrevistamos a Paco Garamona, que es alguien, bueno, es de Buenos Aires, pero que vivió en Rosario, y bueno, estamos pasando el disco Las Armas Dulces. Antes de ayer entrevistamos a Noemí Ula, que también es una rosarina, pero que vive en Buenos Aires. Claro. Vos que estás en Rosario, ¿hay un eje ahí cultural Buenos Aires, una especie de competencia o de complementariedad? Mira, en realidad acá en Argentina, Buenos Aires no tiene competencia, ¿no? Es como cuando yo hago, o hacía en una época policiales para un diario de acá Rosario, y decíamos, la policía no tiene competencia. Y bueno, no, digamos, Buenos Aires en ese sentido, si se quiere, tampoco tiene competencia.
Sí se han trazado algunos ejes de lo más interesantes, como por ejemplo Rosario, obviamente Buenos Aires es el centro, sí, es más, se habla de la Argentina y se habla de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, y La Pampa. Pero yo me acuerdo haber hablado con Luciano, y esta diferencia tuya, ¿no? De haber hablado con Luciano, decirle, che, pero ese cuento está bárbaro, no sé qué, dice, sí, pero yo vivo en Córdoba, me dijo. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Y eso que Córdoba tiene más independencia. El eje del que hablaba, digamos, sería de alguna manera Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, digamos que son como me decía una vez un escritor chileno que estuvo acá y con el que charlábamos mucho, dice, son lugares como de frontera, ¿no? Son como, bueno, no son al margen, no por marginales, digamos, sino por lo que tiene de margen, por lo que tienen, digamos, de un margen que encausa algo. Y yo creo que sí, que gracias al trabajo, qué sé yo, de ciertas generaciones. Bueno, acá, por ejemplo, Noemí Ula participó de una generación muy particular, que fue la de Saer, fue la de Adolfo Prieto, fue la de una serie de intelectuales. Aldo Oliva, ¿no? Aldo Oliva, que refundaron un poco, en principio refundaron la crítica, qué sé yo, para mí de ellos, bueno, Prieto, el mismo David Viñas dio clases acá, bueno, fue como que fundaron algo ahí. Y después, digamos, desde Córdoba ya tiene más autonomía. Hay que pensar que Rosario de alguna manera está muy cerca de Buenos Aires, lamentablemente que cae en la cita del cantautor pop rosarino, pero bueno, Rosario como que siempre estuvo cerca, ¿no? Demasiado cerca de Buenos Aires. En cambio, lugares como, qué sé yo, Bahía Blanca por su extrañeza, Córdoba, porque Córdoba es la capital del interior realmente, digamos, uno va a Córdoba y es otro país casi, digamos, a la vez, digamos, que es un lugar muy central, ¿no? Entonces como que se han creado así polos qué sé yo, polos de generación de cosas a nivel literatura, por lo pronto, también a nivel arte, ¿no? Pero lo que llega acá, por lo menos, digo, estoy haciendo muy grosero, obviamente, y muy llano, es como que, digamos, Rosario tiene una personalidad propia por todos los creadores que ha generado, obviamente Buenos Aires es el centro, es la reina del Río de la Plata, claro. Y después los otros, como que no existe casi, no llega acá, no llega nada más. No, bueno, puede ser. Sin embargo, sí, es cierto. Sin embargo, acá han habido proyectos muy, muy fuertes, digamos, así, qué sé yo, no sé, en Bahía Blanca, por ejemplo, o en Córdoba. Pero sí, claro. Rosario, aparte, digamos, hay que decirlo, ¿no? Rosario se inventó hace poco. Había unos amigos que hacían de Buenos Aires, justamente, que hacían el chiste y decían, che, pero parece que todo se inventó en Rosario, el rock, porque Lito Nevia es de acá. Bueno, lo único que falta es que se invente el tango, se haya inventado el tango en Rosario, y ya hay algunos que lo discuten también. Bueno, eso lo decía Borges también, ¿no? Que el tango, decía, para los porteños se inventó en Buenos Aires, para los montevideanos en Montevideo y para los rosarinos en Rosario. Sí, claro, totalmente. Eso lo escribió Borges. Pero también por los creadores que ha generado. Estoy pensando solamente, por ejemplo, en Fontana Rosa o en Lelutier, yo que sé, unas cosas que son muy impresionantes, ¿no? No, totalmente. Digo, hay muchos más, ¿no? La lista es gigantesca, ¿no? Sí, absolutamente, que siguen creando y todo, sí. Para mí, digamos, es esto de frontera que te decía, para mí está bueno, digamos, quiero decir, hay para mí una marca así particular de Rosario, más allá, digamos, más allá de esto de que si se percibe en Montevideo es porque hay como una cosa, digamos, rosarina, y bueno, y aparte hay una figura fuertísima, ¿no? El mismo Fontana Rosa, que ahora que se vuelven a editar los libros, sí, y otros personajes más, pero digamos, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel Saer, digamos, y esto ya son los fines de los años 60, ya tenía Rosario como una especie de centro, ¿no? De hecho... Y cuando vos decís, perdón, cuando vos decís que Rosario se inventó hace poco, ¿a qué te referís? Porque también me han hablado de que a nivel se ha generado toda una ciudad muy linda. Yo no conozco Rosario, pero me lo han dicho, bueno, Elvio Gandolfo, rosarino también, ¿no? Claro, Elvio, el gran amigo Elvio. Sí, bueno, ha habido una gran campaña de marketing. Me acuerdo que había un cuento de Fontana Rosa, de esas genialidades de Fontana Rosa, que exigía que Rosario sea una ciudad turística, ¿no? El personaje se preguntaba por qué Rosario no podía ser una ciudad turística, y hacía una descripción, digamos, por la cual jamás Rosario podría llegar a ser una ciudad turística, y hoy día es una ciudad turística a la que llegan cada fin de semana. Hoy es un fin de semana, hoy es un jueves, quiero decir, tórrido, espantoso,
y sin embargo llegan turistas, qué sé yo, atraídos por el río. Hay que pensar que, bueno, sobre todo de Buenos Aires, nuevamente ahí la cercanía, hay que pensar, digamos, que Buenos Aires tiene el río escondido, Rosario tiene el río exhibido y el río Paraná, digamos, es un señor río realmente. ¿A cuánto está, perdón, y la ignorancia? Buenos Aires de Rosario, 290 kilómetros. Ah, sí, no está tan lejos, no está tan lejos. Y hay autopista, aparte, digamos, son 3 horas. En algún momento, Pablo, vos me hablaste también de un festival de poesía. El festival de poesía, digamos, que estamos a cargo de Osvaldo Aguirre, que bueno, es otro, para mí, gran escritor de acá, y bueno, otro... sí, alguien que tiene, Osvaldo. Y Daniel García Helder, bueno, acá lo trajimos a Gustavo Wojciechowski, a muchos uruguayos más. Este año lo trajimos a... se me borran los nombres, cuestión de la edad. Ah, sí, Rodolfo Santulo anduvo por ahí, pero Rodolfo Santulo estuvo en el Festival de Historietas, sí, claro, tenemos varias, hemos sido cómplices en varios atracos literarios. Y sí, el Festival Internacional de Poesía, que para mí, digamos, es ¿cómo decirlo? Claro, está bien, yo estoy en la organización, pero no sea humilde, porque claro, sí, yo nada, porque en realidad ya antes, digamos, de que estuviéramos nosotros, o sea, que estuviera Osvaldo, Daniel García Helder y yo, ya el festival, digamos, funcionaba como para mí, como el más importante del país y sigue siéndolo. Quiero decir, es un festival donde se cuida esto que se llama curaduría, que es un término que a mí no me gusta, que viene de la psiquiatría, como todos sabemos, pero a la vez, digamos, es como que el festival produce libros, produce relecturas de cosas, siempre encontramos algún autor del cual falta publicar, qué sé yo, de Paco Urondo faltaban publicar sus textos, llamémoslo, ensayísticos. La obra de Juan L. Ortiz, publicamos un libro de entrevistas. Ah, sí, bueno, estuve hablando con Garamona, ¿no? O sea, claro, hay un libro de Juan L. Ortiz. Claro, y Garamona aparte fue el editor. Garamona tiene para mí la mejor editorial actual, digamos, de este país, de la Argentina, así que no solo publica gente joven, sino que encuentra cosas, y aparte Francisco es un editor de primera, digamos, es el que te va a pedir libros, yo leí tal cosa tuya, ¿por qué no te haces tal cosa y buscas acá y allá? Bueno, claro, a Francisco, digamos, le encargaron la edición de ese libro de Juan L. Ortiz y el de Paco Urondo también. Sí, después, publicó, por ejemplo, cosas que me llamó mucho la atención, una novela de que había escrito el papá de Jorge Luis Borges, El Caudillo, por ejemplo. El Caudillo, ¿no? Claro. Sí, cosas sorprendentes, aparte de publicar, obviamente, a César Aira y a, a otros autores, a Fogui, ¿no? Algunos tiene algo de Fogui también. No, estaba pensando, Pablo, que en ese festival de poesía que yo no conozco, pero de que estás mencionando, también está el tema de ese clima de Rosario como ciudad más tranquila, y en donde se puede plantear la revisita o la relectura, o se puede haber un espacio para la poesía sin esa onda escaparate competitivo ultra rápido y vertiginoso que es Buenos Aires. Claro, como que es la imagen que yo me hago a partir de una cosa que me dijo una vez Elkin Restrepo, un poeta colombiano, que decía: este es el mejor festival de cámara de América. Bueno, yo lo cito a Restrepo, no lo digo yo, pero claro, digamos, como que uno se permite no los grandes estrellatos, las grandes figuras, digamos, como suelen ser los festivales de Buenos Aires, ¿no? De hecho, en una oportunidad en una ocasión tuvimos la oportunidad de traerlo acá no voy a decir a quién, pero a un premio Nobel. Era tan complicado, y en un momento nos pusimos a pensar y dijimos: ¿qué vamos a lograr con el premio Nobel? El premio Nobel va a estar en un hotel aparte, no se va a mezclar nunca, va a haber un caos terrible, dejemos el premio Nobel, digamos, y concentrémonos en la gente que tenemos, y realmente, digamos, un poco... No quiero decir que el festival para nada reniega de premios Nobel ni cosas por el estilo, que todo bien, pero digo, es como que define un poco las buscas, digamos, que hay en torno al festival, ¿no? Más un clima de encuentro, de reflexión, no solamente se lee, sino que se preparan mesas, digamos, donde se discuten ciertos temas, entre ellos un panorama de la poesía
argentina, el rioplatense. Estamos muy copados con muchos tipos que vienen de Centroamérica, y bueno, Centroamérica ha tenido, digamos, sus mesas también, mesas sobre qué es editar, cómo se edita poesía en Argentina, el rol de ciertas editoriales, pequeñas. Bueno, y aparte buscamos que los poetas, hay poetas que filman, hay poetas que son narradores, también hablan, digamos, de esa relación anfibia que tienen. Sí, multimedia, como el propio Francisco Garamona. Pablo, te voy a pedir que me esperes un poquito, un minuto para una pausa, y después a la vuelta vamos a hablar de literatura, pero de los gustos literarios, de los intereses literarios extensos de Pablo Makowski. Bueno, cómo no. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Pablo Makowski, escritor rosarino, un hombre ahí, un gestor cultural, como me gustan decir algunos, y un escritor, un poeta, un cuentista. Lo que dije antes de la pausa, Pablo, tus últimos intereses, ¿cuál fue el último autor que te voló la cabeza? El último autor que me voló la cabeza. Mira, estoy leyendo ahora leo tanto, para todo esto a mí suelen enviarme libros, entonces en una época tuve que hacer lo siguiente, comprar los libros para leerlos, porque los que me mandaban las editoriales directamente los leía y ni me acordaba. Claro, surfeabas. Surfeabas. No, pero no solo surfeaba, sino que los leía y francamente casi que no me acordaba. Ahora estoy leyendo una novela de Gabriela Mazú, que tiene 2 novelas nada más. Gabriela Mazú, esa sí es una gestora cultural, porque era la encargada del Instituto Goethe acá en Buenos Aires, y escribió 2 novelas, una que se llama La Intemperie, que es la primera, que debe ser del año 2008, que un poco, qué sé yo, bueno, a través de una relación personal, de una separación entre una pareja de 2 mujeres, narra un poco lo que es el 2001 y lo que fue el 2001 acá. Pero no es exactamente, digamos, el 2001, es un poco como, bueno, qué es esa sustancia del 2001 y cómo, digamos, está atravesada la vida privada por todas esas cuestiones. Y que definió Argentina desde el 2001 hasta acá, ¿no? Digo, la Argentina hasta ahora está definida por todo lo que pasó en el 2001, ¿no? Totalmente, el historiador Tulio Alperín dijo en un momento que en el 2001 Argentina se declaró una especie de asamblea permanente y el Estado tuvo que ir lidiando con eso, ¿no? Por eso el tema de los piqueteros y todo esto, y hasta ahora lo ha ido, ¿no? Toda la vida argentina quedó... Sí, el 2001 hay un historiador acá que se llama, muy joven, se llama, de acá de Rosario también, se llama Juan Pablo Upert, y él dice que el 2001 funda el Estado postnacional, digamos, como una idea más allá de lo nacional, algo después de lo nacional, ¿no? Pero sobre todo, digamos, el 2001 es, para usar la remanida fórmula de Zizek, que todos leímos en la crítica que hizo de aquella película que se llamó Matrix. El 2001 fue el desierto de lo real, ¿no? O sea, ahí es como, digamos, si no te enteraste que era la economía... hasta ahora, bueno, de esto se trata, ¿no? Este es el desierto de lo real, realmente, ¿no? De la política, digamos, bueno, sí, y bueno, no, y te decía que esa novela, de alguna manera, digamos, sin decirlo en estos términos tan ampulosos y pavotes, es como que describe genialmente, no describe el 2001 para nada, porque no es la idea de ella de escribir el 2001, digamos, describe un poco una idea que vuelve también en su última novela, que se llama La Omisión, que dice esto, digamos, de que, bueno, hay un futuro que ya no existe más. Dice, deberíamos crear un museo del futuro para que las próximas generaciones se enteren de qué iba a ser el futuro, ¿no? Y es como un poco esa la idea, digamos, que ronda en estas novelas. La verdad a mí me fascinó, me demoré mucho en leerla, porque la verdad que todo el mundo me decía, tenés que leerla de Gabriela Mazú. No, basta de contemporáneos. Pero la decir verdad, leo muchísimos contemporáneos. Mansu estamos hablando, ¿no? Mazú es un apellido... yo soy tan bruto para esas cosas, sí, pero si no es árabe, es sirio, una cosa así. M-A-S-S-U-H, Gabriela Mazú. Y... bueno, y qué sé yo, porque me llamó la atención esa frase que vos estás mencionando ahora, que es de esta última novela, La Omisión,
me llamó la atención en un artículo tuyo, y lo escribí acá, el futuro como objeto de museo. Ah, claro, claro. Sí, bueno, porque es una obsesión mía también, ¿no? Sí, bueno, debe ser que uno encuentra en esas cosas que lee, qué sé yo, o uno va leyendo, digamos, lo que de alguna manera sustente las cosas que uno ha pensado. No, porque la vinculé a una cuestión, pero está, digo, de que en estos tiempos que estamos viviendo, de que con internet y a nivel cultural parece que estamos en un eterno presente, una presentificación, todo el mundo es joven, claro. Somos todos jóvenes, nadie quiere envejecer, todos estamos en el momento, al no haber pasado, se rompe la brecha, el vínculo con el pasado, eso lo dijo, no lo digo yo, Erich Hoffman lo dijo, que la humanidad nunca como en este momento había roto tanto el vínculo con el pasado, también se rompe el vínculo con el futuro. Y una de las cosas que decía acá un politólogo, un historiador, era que la única forma de relacionarnos con el pasado es tipo como anticuario, ¿no? Tenemos las cositas arriba de la mesa de la chimenea, estos viejos, y los miramos un poco y esa es la cuestión de anticuario. Claro. Y la frase que vos está en tu artículo sería la réplica exacta, y el futuro también es un objeto de museo. Pero bueno, pero es que es así, ¿no? O sea, claro, o sea, la historia ahora en realidad es una colección de artículos de vintage, ¿no? Exacto. Es la idea de que, bueno, no tires ese, yo qué sé, no sé, ese encendedor, porque vamos a guardarlo y lo vamos a poner en la repisa de la chimenea, y así cumplimos nuestro vínculo con la historia. No tenemos ni idea de lo que pasó hace 20, 30 años, no nos importa, pero tenemos esta bicicleta que se dejó de usar. Claro. Esa es la historia de anticuario, digamos. Porque, digamos, volviendo a la frase aquella, digamos, es como que hay una desertificación, ¿no? Pero aparte, bueno, hablando así de autores que a mí me gustan, me gustan mucho autores muy religiosos. El principio, yo siempre digo, mi papa es Graham Greene. Ah, mirá, ¿no? Graham Greene te gusta, y Philip K. Dick también lo mencionás, ¿no? Oh, sí, claro. ¿Y Graham Greene, qué te gusta de Graham Greene? Todo, o sea, menos las novelas esas que hacía él tenía un nombre. Él tenía varios nombres para sus novelas. Hablaba de los libros del whisky, los libros de la sobriedad, los libros del té, y después hablaba de lo que era el entretenimiento, qué sé yo, el Dr. Fisher en Ginebra o cosas así, o el mismo El Ministerio del Miedo, que es magistral. Son esas novelas, digamos... Sí, pero esa, por ejemplo, decía que era tipo divertimento, que era para la editorial, pero le salió bárbara. Pero es que no le podía salir nada mal a ese tipo. ¿Qué sé yo? Hasta soñaba genialmente. Leí un libro de sueños de él, de una maravilla. No, digamos, esta cuestión del futuro, digamos, hay una cosa hasta agustiniana, ¿no? O sea, San Agustín decía que el tiempo emana, no lo decía así, pero esa es la idea, emana del futuro, ¿no? O sea, en realidad no es que vamos hacia el futuro, sino que el futuro viene a nosotros. Por lo menos es una forma bastante occidental de pensarlo, digo, y digamos, una vez que deja digamos, para mí, mi particular y sonsa idea es que uno deja de percibir esa emanación, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que hay son como efluvio, uno está rodeado de olores del pasado, pero ya no en este modo productivo, digamos, en el que nos podría registrar Proust, o el mismo uruguayo Felisberto Hernández, que estaba obsesionado con todas esas cuestiones, sino como una condena, ¿no? Me quedé mirando al futuro observando un carucita, que era un encendedor que usaba mi abuelo, qué sé yo, esa cosa, ¿no? Pablo, un poco para ir cerrando la entrevista, en este momento el panorama literario, lo hablamos con Francisco Garamona, muy, digamos, también muy cortando, muy grueso. Sí, pero bueno, me matás, porque Garamona tiene un panorama de la literatura realmente interesante. Pero bueno, como lector usted también tiene su panorama. Sí, más o menos. No, en cuanto a las editoriales, te iba a decir, hay un grupo chico ahí, o no sé si chico, de editoriales chicas, por lo menos en su momento, Eterna Cadencia, Adriana Hidalgo, la de Garamona, bueno, no sé, la Eloisa Cartonera, estoy mezclando todo, que es algo tendrán 5, 6, 8 años más o menos, que empezaron como chicas y han tenido peso, digamos. ¿Qué peso específico le ves vos, qué futuro, qué presente? Todas retomaron, para mí, ¿no? Todas como que resucitaron al editor, ¿no? O sea, ya no más un tipo de marketing encargado de, bueno, a ver qué ponemos en Venezuela, qué ponemos en Uruguay, qué ponemos en Colombia,
y cuáles de estos lo internacionalizamos, etcétera, etcétera. Sino que Adrián Hidalgo ya no es más una pequeña editorial, de hecho para mí es la editorial, y Adrián Hidalgo a todo esto venía del Ateneo, ¿no? Y una librería, sí. Y, bueno, Gog Magog creo que es otra, ¿no? Gog y Magog, claro, bueno, todas recuperaron, digamos, esta idea de un editor que trabaja junto con traductores, que aprovechan, digamos, toda esta cosa moderna de los subsidios de ciertos países para difundir su literatura. Y sí, bueno, la mansalva, la de Garamona, qué sé yo, es eso, aparte que Francisco arrancó haciendo 4 libros a la vez porque le convenía, porque hacía no sé qué cálculo con las planchas de papel. Adrián Hidalgo, bueno, es la que publicó esta novela una de las novelas, la última novela de Gabriela Mazú. Después están editoriales que yo, bueno, como Gog y Magog, a cuyos editores y traductores conocemos. Y digamos, a veces, digamos, hay veces que estos pequeños libros o estos libros en tiradas muy pequeñas, digamos, son un embole. Pero lo que nunca deja de ser interesante es ese trabajo, qué sé yo, me acuerdo de, se me olvidó el nombre, pero Petrarca, Miguel Ángel Petrarca, un pibe de acá que traduce del chino. Y la verdad, qué sé yo, si me gustaron tanto los poemas chinos que tradujo, que eran todos contemporáneos de gente que él conoció en China. Ajá. Lo que no puedo dejar, digamos, de notar, aparte de la atrás hace como un pequeño diario de su viaje a China, lo que no se puede dejar de notar es lo prolífico, digamos, de una generación que es mucho más joven que la mía, en su afán, digamos, por encontrar y encontrarse, digamos, con otras escrituras. Está bueno eso porque habla, digamos, un poco reivindicar el tema cosmopolita que tenía Borges y el tema de abrirse un poco, ¿no? Hablando con Noemí Ula, ella decía, digamos, como una cosa también, una constante, el tema del realismo, el tema el vínculo con la realidad social de la literatura argentina, que ella lo veía no tan, bueno, como que había que tratar de vincularse más hacia afuera. Hacia afuera, sí. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Pablo, un poco para terminar, un poco, digo, así, pregunta a bocajarro, la última, o sea, vos ves bien, te parece interesante, creativo, el panorama, rico el panorama literario argentino, digamos. Riquísimo, sí, riquísimo. Con las características, digamos, de la literatura argentina, ahora que leo, digamos, o sea, no vamos a comparar no porque sean mejores, digamos, es una literatura que nació con Sarmiento, qué sé yo, con Hidalgo, discutiendo y haciendo crítica social, digamos, y el Uruguay más o menos parecido, digamos, con otros tintes, digamos. Entonces, digamos, nosotros no somos centroamericanos, no vamos a escribir sobre la salsa y no sé qué más, pero digamos, haciendo esta distinción, a mí, sí. Bueno, a mí de hecho es la que más me interesa, qué sé yo. ¿La literatura centroamericana? No, la Argentina, la rioplatense. Ya a mí me gusta el término rioplatense, que incluye desde Rosario hasta Montevideo. Y vos sabés que no debe ser casualidad, mirá lo que voy a decir, no debe ser casualidad que vos plantees esa idea, ese término que te guste, y que Noemí Ula haya escrito en los años 90 2 libros que hablan de la literatura rioplatense, donde analiza escritores de una orilla y de otra orilla en los mismos libros, ¿no? Sí, claro. Digo, la mirada rosarina también tiene esa cuestión de el tema de estar en el borde, ¿no?, en el centro. Sí, pero por supuesto, porque me parece que lo que ha fracasado, qué sé yo, o sea, lo que ha fracasado, sí, tiene un montón de ventas, lo que vos quieras, ves el éxito, esas ediciones de Alfaguara. Ya yo leo un libro de Alfaguara o Sudamericana y ya no me gusta, pese a que tiene cosas geniales. Pero, qué sé yo, Eve Ward, por ejemplo, publicó en Alfaguara, es una genia absoluta, pero lo que quiero decir es que lo que tiene de genial toda esta cosa de las nuevas editoriales y de las editoriales más pequeñas es que recupera justamente el tono orillero que para mí nunca debe perder la literatura, ¿no? Muy bien, Pablo Makowski, gracias por estar aquí. Saludo a la gente de Rosario. En algún momento nos veremos cuando des una vuelta por acá. Avisanos y a ver si podemos charlar en directo. Sin duda, me caigo allá a tomar unos mates. Muy bien, muchachos, gente, se terminó la máquina de pensar.